Bueno, ahí está. Vamos a ver si sale. Ok, el tema entonces que tenemos que ver hoy es un tema nuevo que tiene que ver con lo que es el manejo de errores dentro de lo que son los algoritmos en Java. En Java, bueno, y en muchos otros lenguajes de programación, digamos. En general, la mayoría de los lenguajes orientados a objetos manejan los errores de esta misma forma, ¿sí? Entonces, bueno, vamos, o sea, van a ver ustedes que cuando, digamos, se produce un error, no un error en el código, digamos. Cuando hay un error en el código, eso es lo que llamamos un error en tiempo de compilación. Digamos, y bueno, están usando Eclipse ustedes ahora o el IDE que usen, y van a ver que no les va a dejar avanzar, digamos. O sea, no les va a dejar ejecutar el programa. Va a decir, bueno, hay errores en el código. O sea, cuando vamos a ejecutar un programa es porque ya errores en el código no hay. Independientemente de eso, puede pasar que haya errores al momento de ejecutar un programa. Por ejemplo, nosotros ya hemos visto algunos. ¿Qué errores puede pasar al ejecutar un programa? Por ejemplo, hemos visto por ahí al usar Scanner, no recuerdo si lo vimos puntualmente en esta comisión o no, cuando usan un escáner para leer el teclado y usan el método, por ejemplo, el nextInt, donde ese objeto escaneador está a la espera de que el usuario ingrese un número entero. Si nosotros ponemos un texto ahí, nos va a dar un error. Ese es un error en tiempo de ejecución, porque digamos, cuando ustedes diseñan el programa, no saben que el usuario se va a equivocar y va a hacer otra cosa distinta a la que ustedes le están pidiendo. O sea, bueno, de hecho, cuando hagan un programa profesionalmente, sí, van a prever esos casos y los van a manejar. Pero para manejarlo van a usar estas herramientas que estamos viendo ahora en esta clase. ¿Sí? Otro error que puede pasar es, bueno, no sé, ustedes tienen que leer un archivo. ¿Sí? O el software, digamos, que están armando tiene que leer un archivo. Y de repente ese archivo no existe o no tiene el nombre adecuado o el archivo está roto o pase lo que pase. Entonces, bueno, ahí se va a producir un error que es en tiempo de ejecución, porque cuando ustedes diseñan el programa, digamos, el programa corre igual, más allá de que el archivo que ustedes quieran leer exista o no exista. Se va a producir un error durante la ejecución del programa si el archivo no existe, pero si no, no. Y hay miles de ejemplos más, digamos, bueno. El otro ejemplo muy común, digamos, es un error del tipo aritmético. Por ejemplo, cuando quieren dividir por cero, que cuando quieren dividir por cero eso no es posible. Entonces el programa, bueno, no sabe qué es lo que tiene que hacer y nos tiene que informar eso a través de un error. O por ejemplo, queremos leer en un string que tiene una cierta cantidad de caracteres, un índice que no existe. ¿Recuerdan, bueno, cuando usábamos el charat? ¿Mm? El charat, ese índice que le pueden poner, tiene un rango de valores posible, que es algún carácter que tenga. Digamos, si el string tiene 10 caracteres, en el charat pueden poner del 0 al 9. Pero si ustedes le ponen, léeme el charat 43, no existe eso. Con lo cual, Java, digamos, nos tiene que informar que eso que le estamos pidiendo, durante la ejecución del programa se produjo un error y no tiene cómo resolverlo. Estos errores, digamos, en tiempo de ejecución, en Java y en muchos otros lenguajes de programación, se llaman excepciones. ¿Sí? El código no está equivocado, el código está bien hecho, el programa corre correctamente, pero se produce una situación de excepción, una situación excepcional. El usuario, digamos, ingresó una información que no debía ingresar o que no corresponde con lo que se espera, o, o bueno, o todas las cosas que pueden pasar. Entonces, Java y otros lenguajes de programación tienen que prever de alguna manera cómo hacer un manejo de todos estos errores. En general, vienen ustedes cuando nosotros construimos los métodos eventualmente devuelven algo y si no devuelven nada, le devuelven el control a la pila de ejecución. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando hay unos errores de este tipo? Digamos, no le podemos devolver el control a la pila de ejecución, porque le estaríamos devolviendo la ejecución con cierta información inconsistente. Por ejemplo, si se produjo una división por cero y el resultado, y eso es el resultado de lo que tiene que ver un método determinado.
O sea, ahí no tendríamos nada que devolver, no podemos devolver nada. O sea, que tenemos que interrumpir el flujo de programa y hacer algo. Entonces, bueno, qué es lo que se hace? Todo este modelo, digamos, que tiene la máquina virtual Java y otros lenguajes de programación para manejar los errores se llama el modelo de las excepciones. Las excepciones, como todo lo que hay en Java, son objetos. Entonces, el, el programa que está corriendo en Java, cuando se produce una de estas situaciones inesperadas, va a construir un objeto que se llama excepción y lo va a lanzar. Si nosotros no prevemos nada, o sea, no prevemos nada que hacer con ese error que se lanza va a terminar impactando en la consola y vamos a ver un mensaje con letras rojas que nos va a decir que se produjo un error y el programa ya se detuvo. No hay nada más nada que hacer. ¿Mm? Ahora, acá hay un ejemplo, digamos. Por ejemplo, bueno, acá no hay, digamos, en la función esta carácter más repetido, que es la que hicimos nosotros, creo que la habíamos hecho en su momento de una manera recursiva. eh, si el tamaño del string que le estamos poniendo es cero, no hay nada que hacer, no es posible definir un carácter más repetido. No existe. Cuando la solución, digamos, de este problema no existe, tenemos que informar hacia afuera que esto no se pudo resolver. Y eso lo hacemos lanzando uno de estos objetos que se llaman excepciones. ¿Mm? Acá, bueno, está puesto en este ejemplo que va a lanzar un objeto. Como tiene que lanzar un objeto, ese objeto primero lo va a construir. Para construir ese objeto siempre usamos la palabra new. Y acá ¿qué es lo que vamos a construir? Bueno, acá esta clase de Java que se llama Runtime Exception permite construir este tipo de errores. No los quiero confundir con esto. Acá por ahí, para mi gusto, digamos como que la presentación está presentando el tema así muy de golpe, sin hacer un análisis previo. Pero bueno, vamos a ir entendiendo todo este concepto a medida que vayamos viendo algunos ejemplos más. Yo sé que esto así es muy árido y no se entiende nada. Lo único que por ahí les tiene que quedar en claro es que cuando se produce una excepción, o sea, una situación que ya no de excepcional que no podemos seguir manejando, lo que tiene que hacer Java es construir uno de estos objetos y lanzarlo. ¿Sí? ¿Hasta ahí más o menos me siguen? No estamos viendo Sí, cómo sí. se lanzan y qué vamos a hacer con esto. Pero bueno, cuando hay estas situaciones de excepción, donde el programa no sabe porque entró en una indefinición, digamos. O sea, hay una indefinición. Acá hay una indefinición, digamos. Intentar leer un carácter de un string nulo es una indefinición. Intentar leer un archivo que no existe es una indefinición. O sea, este tipo de indefiniciones o situaciones excepcionales, bueno, las vamos a manejar construyendo estos objetos que se llaman excepciones y lanzándolos. Ahora vemos a dónde los vamos a lanzar. Esto, bueno, la conclusión de esta diapositiva, esto que vimos acá, es lo que se conoce como lanzar una excepción. Digamos, se produjo esta situación excepcional, construimos este objeto que se llama excepción y lo lanzamos. Decimos que lo lanzamos porque acá el método no lo devuelve. Acá este es un método que tiene que devolver un char, no tiene que devolver una excepción. O sea que no va por el carril normal del método que estamos ejecutando, va por un carril paralelo. Nosotros lanzamos estos objetos por un carril paralelo. Entonces, ¿qué tiene esto ordenado y cómo se pueden manejar estos errores? No, digamos, estos objetos de excepción. Bueno, lo vamos a ir viendo ahora de a poco. Ujú. Esto es ordenado porque esa excepción lanzada, bueno, contiene información respecto de lo que pasó. ¿Sí? Recuerden que no lo podíamos poner en el return, porque el return lo que está esperando, digamos, el método o la máquina virtual Java es que devuelva lo que ese método debe devolver habitualmente. Y acá se produjo una situación excepcional donde eso que hay que devolver habitualmente no se puede devolver. Entonces, bueno, hay distintos tipos de objetos de excepción definidos en Java y ustedes, de hecho, podrían definir los que quisieran. No es algo que lo vamos a ver en programación 1. Quizá esto no recuerdo, quizás se ve en programación 2 o 3. Nosotros acá en programación 1 nos vamos a manejar con estos objetos que ya están creados. Este, por ejemplo, se llama String Index Out of Bound.
O sea, es la excepción porque estamos intentando acceder a un a una posición del string que no existe. O sea que es un índice fuera de rango. Eso es lo que está diciendo ahí en inglés. Entonces, cuando accedemos a un índice no válido de un string, se va a lanzar, Java va a lanzar directamente eso. Obviamente, en los algoritmos que ustedes definan, va a haber situaciones de excepción que no son situaciones habituales de Java, entonces ustedes por ahí van a decidir lanzar o construir algún objeto de excepción de alguna manera. Eso lo vamos a ver más sobre el final de esta presentación. Pero por ahora concentrémonos en las excepciones que lanza Java. Por ejemplo, intento acceder a un elemento de un string que no existe, me va a lanzar esa excepción. Cuando quiera dividir por cero, nos va a lanzar otra excepción. Esta es la arithmetic exception, el ejemplo más fácil y más sencillo que tienen ustedes es el de dividir por cero. Pero bueno, hay otras, hay un montón de funciones, digamos, definidas en Java, donde eh, la función está indefinida. Un ejemplo, bueno, la función factorial no está armada en Java, de hecho nosotros la tuvimos que armar de manera recursiva, pero si estuviera armada la función factorial, si yo pongo el factorial de un número negativo es algo que está indefinido. O sea, si le pongo un número negativo a la función factorial, debería lanzar una excepción diciendo que es una excepción aritmética. Es decir, que es algo que está indefinido para la aritmética. Y por eso lo tendríamos que lanzar. Bueno, esto también, que es algo que les comenté antes, creo como un ejemplo también del principio de la clase, que el archivo no encontrado, digamos, el file not found exception, bueno, intenta leer un archivo no existe, que no existe significa que lo va a ir a buscar y no está, o sea, porque alguien le cambió el nombre, le cambió alguna particularidad, se borró o por lo que sea, ese archivo no existe. Bueno, number format exception es otra situación excepcional que se nos puede presentar. Y esto es, bueno, por ejemplo, cuando leemos de la consola algo que no es un número y nosotros estábamos esperando que sea un número. Acá hay un método que nosotros no vimos, que es de la clase integer, que se llama el parseInt. Esto, este método lee un string y si ese string representa un número, devuelve un entero que sea ese número. Un string que representa un número tiene que ser exactamente eso, un string que sea un número. O sea, que todos sus caracteres sean números. Y entonces va a devolver, eventualmente, esto tiene que devolver un entero. Digamos, el parseInt tiene que devolver un entero acá. No me acuerdo si Java tiene parseDouble, digamos que podría leer números decimales. Pero si no, en este caso es solo el parseInt. O sea, y si lo tiene, digamos, no va a estar en la clase integer. Porque la clase integer, digamos, siempre devuelve, trabaja con enteros. Entonces, si lo que está ahí adentro no es un número entero, le vas a dar una excepción. Por ejemplo, si yo adentro le pongo entre comillas 1, 2 y 3, cierro comillas, este método parseInt va a devolver el 123. Si yo le pongo 123.32, me va a dar un error, porque acá esto solamente sirve para manejar enteros. ¿Sí? Entonces, cuando algo que solo sirve para manejar enteros le pongo algo que le resulta indefinido, o sea, le resulta una asociación excepcional, bueno, no lo puede manejar, construye este objeto, que en este caso va a ser number format exception, y lo lanza. Ahora, eso de lo lanza va a empezar a tomar un poquito más de sentido a medida que avancemos con los ejemplos. Entonces, ¿qué pasa cuando se produce esta situación de excepción? Construimos un objeto de excepción y lo lanzamos. Se interrumpe el programa, ¿ok? El programa ya no sigue. Si nosotros no tenemos nadie que ataje esa excepción pega en la consola y nos va a mostrar un mensaje de error en rojo. Pero la forma, o sea, Java tiene una forma prevista, digamos, para manejar esto y se llama capturar excepciones. O sea, por un lado lanzamos las excepciones y por el otro lado las capturamos. Pero claro, ustedes dirán, ¿para qué lanzo y capturo? ¿Por qué directamente no mando el error a la consola? Porque las aplicaciones reales del mundo real no son aplicaciones de consola. Son aplicaciones, bueno, donde los usuarios interactúan en general en una interfaz gráfica
y hacen distintas cosas. Y digamos, y no sé, por ejemplo, el famoso error de dividir por cero. Si yo al usuario le pongo, bueno, se produjo un error de dividir por cero, no va a saber qué pasó. Pero, por ejemplo, si yo justo le estaba pidiendo que me introduzca, no sé, eh, por ejemplo, una mercadería, digamos, y le estoy diciendo, bueno, ¿cuántas cajas recibiste? ¿Cuántas unidades tiene la caja y cuál es el precio de la caja? Y quiero calcular el precio unitario, tengo que agarrar y dividir el precio total de la caja por la cantidad de unidades. Y si me puso la cantidad de unidades en cero, va a dar un error de división por cero. Pero al usuario yo no le digo, hay un error de división por cero. Lo que le tengo que decir es, las cajas, la cantidad de unidades que contiene una caja, no puede ser cero. Por ejemplo, en este caso. Digo, o sea, y así, en cada caso, yo tengo que armar dentro del programa que estoy haciendo un mensaje específico para el usuario de ese programa específico. ¿Sí? No les puedo decir se dividió por cero, porque si no nadie va a entender nada y no va a saber qué pasó. Posiblemente algún usuario más o menos despierto se dé cuenta de que si le puso cero a la cantidad de unidades que ven en una caja, eso es lo que produjo su error, pero no siempre se van a dar cuenta. Además, no siempre, yo les busqué un ejemplo así demasiado sencillo, pero bueno, a veces esto deriva de muchas otras cosas. Entonces al usuario le tenemos que mandar el mensaje que sea muy específico y que le permita corregir esta situación inesperada que estamos manejando. Entonces, estos errores o situaciones excepcionales, digamos, son problemas comunes que se dan, digamos, y bueno, acá dice, bueno, no es bueno, sí, obviamente no es bueno que el programa termine abruptamente, pero digamos, la realidad es que no solo no es bueno, sino que nosotros tenemos que capturar esa excepción y hacer las acciones adecuadas y específicas a ese tipo de error. ¿Sí? O sea, darle al usuario el mensaje específico. ¿Sí? Y dárselo a través de la interfaz que él está usando. Digamos, que normalmente, digamos, si el, si el usuario está usando un programa a través de una página web, la consola no la ve. Más allá de que, bueno, no sé si ustedes tienen, bueno, el Chrome, el Edge o cualquier browser, puede ser que si ustedes sean un usuario más o menos avanzado, lleguen a la consola de eso. Pero sería una locura, digamos, los usuarios normalmente no lo ven. O sea que nosotros tenemos que hacer un manejo que sea adecuado a la interfaz que le estamos presentando al usuario. Entonces, bueno, necesitamos un mecanismo adecuado, digamos, para capturar las excepciones y manejarlas. Bueno, acá me dice que se nos acaba en 10 minutos. Cuando se corte la sesión, vamos a tener que esperar también otros 10 minutos para que podamos arrancar de vuelta porque ahora el Zoom no nos deja. O sea, no me deja volver a arrancar usar la misma sala, ni el mismo usuario. Digamos, yo con mi usuario, digamos, no voy a poder lanzar otra, otra videoconferencia en menos de 10 minutos. O sea, que cuando me deje, yo les mando por Telegram y nos volvemos a conectar. Bueno, acá el Me Bococentino permite, está jugando sí, con él. con esto. Bueno, no sé, no se los voy a bloquear, no tiene sentido, pero bueno, eso es para que ustedes puedan dibujar. Pero bueno, para ello contamos en Java con la estructura try-catch. Entonces, try es intentar. Entonces, yo en el bloque de código donde yo pienso que puede haber algún problema o que se puede producir alguna situación de excepción, lo envuelvo en un bloque de código try. Ahora cuando veamos la sintaxis se va a entender mejor. Y en otro lugar voy a generar un bloque de código catch, que catch quiere decir atajar. Entonces, para cada tipo de error que se produzca, o puedo generar uno para cualquier tipo de error, que si yo atajo un error, le indico en ese bloque de código qué hay que hacer en ese caso puntual y específico. ¿Sí? Eso es lo que pasa con los bloques try-catch. Vamos a ver ahora cómo sería la sintaxis de todo esto. Fíjense que acá hay un bloque try, que es intentar. No sé por qué me lo pone todo en gris. Ah, bueno, está ahí. Claro. Tiene que llegar hasta ahí, hasta esa llave, y después hay un bloque catch. El catch no tiene por qué estar justito al lado, puede estar en el renglón de abajo o bueno, o en otro lado, ¿eh? Y acá no sé por qué no. ¿Ustedes tampoco lo Sí, ven? ¿Lo que está acá? sí, se ve mal, no sé por qué.
Bueno, Mejoró. a ver, vamos a intentar recargar la... Ahí está, la página. Bueno, entonces yo hago try y pruebo un código, o sea, intento ejecutar un código donde sé que se puede producir alguna excepción. Si se produce una excepción, construye un bloque catch. Fíjense que el bloque catch me dice el tipo de excepción y después me pone un nombre de variable y dentro de eso eh, el código específico para manejar la excepción. Bueno, tipo de excepción. El tipo de excepción, ustedes ya vieron que es el tipo de error o el tipo de excepción, es una clase también. Y lo que habíamos dicho es que cuando nosotros lanzamos una excepción, estamos lanzando un objeto. Cuando yo estoy atajando excepciones, catch significa atajar en español, le estoy diciendo atajá y entonces le defino qué tipo de errores. Bueno, puedo elegir un tipo de errores que los abarque a todos. Hay una clase que podría ser, por ejemplo, runtime exception, que es una clase que abarca un montón de errores posibles. Y entonces le estoy diciendo, bueno, ataja el error sea cual sea, pero le estaría diciendo que haga las mismas cosas para cualquier tipo de error. O le podría estar diciendo, bueno, ataja errores aritméticos. Y si hay un error aritmético, hace tal cosa. O ataja error de archivo, digamos, de que el archivo no existe y bueno, si pasa esto, hace otras cosas. En general uno define varios bloques catch si es que en ese bloque try hay distintas cosas raras que pueden pasar, distintas situaciones excepcionales. Si no, podría alcanzar con hacer uno. Lo vamos a ver, bueno, acá hay un ejemplo, acá en la presentación, después vamos a ver algunos ejemplos directamente en el Eclipse. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasó? Acá, bueno, hay un string de referencia ABCD. Después estamos creando un escáner y le estamos diciendo ingresa el número de la letra del abecedario que quiere consultar. Entonces, el usuario entra un entero. Y entonces después le ponemos un cartelito que diga la letra número. No sé, 3 por ejemplo, es la C, diría. Esto está construido así. Bueno, el número es el I, es lo que metió el usuario. Y después ponemos, este string se llama ABC, charat I-1. De esa manera, si el usuario mete el 1, yo le voy a mostrar la letra 1. Perdón, acá si mete un 3 le voy a mostrar la B, que es perdón, Claro. acá sí le voy a mostrar la C. Pero debería ser más 1, ¿no? ¿El charat o no? Ah, no, -1, está No, bien. no, está Porque bien, la está letra bien. C es el índice 2. Está bien. Si el usuario Está mete un empezando 3, desde cero. sí, si el usuario mete un 3, me muestra el índice 2 y ya está. Bueno, acá el bloque catch, fíjense cómo se construye. Catch y le ponemos exception X. Al ponerle exception X, voy a estar atajando cualquier cosa que se produzca, cualquier error que se produzca. Acá, ¿qué errores se pueden producir en este código? A ver si ustedes me dicen. ¿Qué puede pasar? Pueden habilitar su micrófono y decirlo, ¿eh? Ponga un número que esté fuera del rango Esto, sí, no, no del las string. conté a todas, pero me imagino que deben ser 26 o 27, sí. Yo sé que si le ponen el 40, si le ponen el 40, bueno, no. Se produjo, o sea, me va a mostrar este cartelito, se produjo un error con el valor ingresado. ¿Por qué? Porque acá no lo, en el try, cuando quiera hacer esto, el charat 39 le va a dar un error y no lo va a poder hacer. ¿Qué otro error se podría producir? ¿A quién se le ocurre? Sí, ¿no? ¿Eh? Si pone un cero muestra la letra -1. Si pone Sí, un claro. 0, va a mostrar -1, ¿sí? O sea, no va a mostrar, va a decir que se produjo un error, que es un inválido. Acá los válidos son desde el 1 hasta el último. Sí, si pone un 0, va a mostrar. Pero la otra cosa es, el usuario podría no poner un número, podría poner José. ¿Y qué pasa si el usuario pone José en vez de poner un número? Este next Ah, in va a fallar y va a también lanzar una excepción, que va a decir que, bueno, le pusimos un argumento inválido al next in. ¿Mm?
estaba esperando un entero, le pusimos un string. ¿Sí? Lo mismo pasaría si pusieran una letra que no esté en nuestro alfabeto, tipo la C del portugués. No, porque acá estamos pidiendo números. Le estamos pidiendo Claro. números y yo le estoy diciendo el número de letra. Si pongo un 3 me muestra la C, si pongo un 4 me muestra la D. Pensé Y que bueno, no sé, mostraba no voy a letras. hacer toda la cuenta, digamos, creo que si pongo un 26 me mostrará la Z y ya está. ¿Sí? Pero está mostrando la letra dentro de esa cadena de referencia. Los dos errores que se pueden producir son que el número esté fuera de rango o que no sea número lo que estamos poniendo en el teclado. Bueno, si en vez de poner un número le pongo, no sé, cualquier cosa, cualquier cadena, le pongo la letra A. Si le pongo la letra A, me va a dar un error. Me dice, bueno, estoy esperando un número, me pusiste la letra A. ¿Ok? Esos son los dos errores que se pueden producir. Bueno, me queda 1 minuto 56, veo. Bueno, yo puedo ser más específico. Y entonces le puedo decir, bueno, atajá solamente los string index out of bound exception, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Si acá me pone un número que me lleve a un índice de ese string que no existe, me va a dar este código que te dice el número debe estar entre 1 y, bueno, en este caso le pusieron ABC length. Si no, los pueden contar uno por uno y reemplazarlo por el número. Pero así está bien. Es el tamaño de este string. En realidad, ¿sí? ¿Por qué no le puse ABC length más 1? Si acá le estaba poniendo i menos 1. ¿Por qué? Es la cantidad de letras que tiene ese Es la string. cantidad de letras, o sea que sí, si yo le digo, bueno, si el string tiene, no sé, 30 letras, pon un número entre el 1 y el 30. O sea, eso va a corresponder a los índices entre 0 y 29, correcto, pero acá en este caso está bien. Es un número entre el 1, bueno, no tiene 30, es un poquito menos, pero bueno, es un número entre 1 y el final de eso. Y después lo que puedo hacer es capturar los format exceptions, que es el tipo de situación inesperada que se va a producir cuando acá en el next int le esté poniendo algo que no corresponde. O sea, una cadena de caracteres. Digamos, acá le puedo poner un número o un carácter. Si le pongo, o le puedo poner cualquier cosa que no sea número. Por ejemplo, si le pongo, no sé, el paréntesis 37,2 cierro paréntesis, también me va a dar